Buen día, qué gusto saludarlo. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un cafecito y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y de repente una que otra recomendación nada más. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar, para aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre el nacionalismo criollo, el símbolo guadalupano y la crisis política. Tenemos tema, la verdad, ¿no? Vamos con el nacionalismo criollo. El régimen colonial fue un sistema injusto. Hubo muchas diferencias sociales y también pues se provocaron profundas rivalidades. Los latifundios continuaban creciendo a expensas de los pueblos indígenas, a expensas de esas tierras. El pueblo resentía la esclavitud, el precio de los productos del campo, el desempleo, los salarios estancados. Hubo insurrecciones indígenas que precedieron a la Guerra de Independencia y eran la expresión del profundo malestar que se vivía en la colonia. Había mucho descontento, mucho malestar. Los criollos y los mestizos, dueños de obrajes, ranchos o intelectuales y profesionistas, pequeños comerciantes, pagaban impuestos muy altos y no podían ascender en la escala social porque los cargos les estaban prohibidos, no se les permitía. Incluso la aristocracia criolla tenía dificultades por la imposición del régimen centralista a partir de las reformas. Españoles por descendencia y mexicanos por nacimiento, los criollos, pues estaban en dos mundos. Cuando el primero lo rechaza, buscaron el refugio en el segundo. Así tratan de recuperar el esplendor del pasado indígena, aunque se consideraban a veces superiores a los indios, para construir sobre una ideología que los uniera a todos, o que los uniera a todos los mexicanos. Los criollos necesitaban liberar el pasado indígena de su rasgo, pues negativo. Eh, Recordemos que los españoles llegan, así como nos cuentan algunas fuentes en esta historia oficial, llegan y ven este mundo negativo con ídolos, etcétera, y pues necesitaban liberar ese pasado para poder así situar su mundo al mismo nivel que el mundo del español. La Virgen había venido a acoger a los indígenas bajo su manto, demostrando que también eran hijos de Dios. La simbología, para un pueblo que era sumamente religioso, era clara. Jesucristo había enviado a su madre, a la Virgen, para dignificar y unificar a criollos e indígenas en torno a un culto. Gracias a la Virgen, los mexicanos recuperaron su personalidad, su poder y su fuerza, y fue por esto que la Virgen de Guadalupe se convierte en el estandarte de la lucha por la liberación. Vamos a la crisis política. A través de las reformas borbónicas se apoyó el desarrollo de la minería y se liberó el comercio con el propósito de extraer los metales y asegurar un flujo continuo a favor de la metrópoli, beneficiando así a propietarios de minas y a grandes comerciantes que eran en su mayoría españoles. Se obstaculiza el desarrollo de la industria para evitar la competencia con España. Asimismo, la corona pretende controlar a las instituciones y corporaciones de comerciantes locales, a las autoridades novohispanas y a la Iglesia. Las reformas plantean una nueva división territorial basada en un sistema de intendencias en el que los altos puestos eran asignados a los españoles. Este sistema tenía el propósito de mantener un gran control sobre la recaudación, mismos que habían aumentado durante los últimos años para pagar las constantes guerras de la corona en Europa.
Estas medidas constituyen una carga excesiva para la economía de la Nueva España y afectan, además de a las comunidades indígenas, al grupo de criollos ricos, que era formado por industriales, por hacendados y por los miembros de la iglesia, quienes, aparte de pagar los impuestos, que eran excesivos, los excluyen poco a poco de los cargos político-administrativos por órdenes de la corona. Esto reaviva el viejo resentimiento de los criollos contra los gachupines, como les llamaban, quienes siempre los habían considerado inferiores y les arrebataban los privilegios que creían tenían derecho a gozar. Los propietarios de las haciendas vivían en las ciudades de lo que producían las tierras puestas en manos de administradores. Los beneficios que se obtenían de la explotación de sus haciendas eran inferiores a los de la minería, además de que estaban sujetos a los vaivenes de los precios agrícolas, por lo que la mayoría de estos hacendados vivían endeudados y sus propiedades hipotecadas con el mayor prestamista de la época, la Iglesia. Frente al aumento de impuestos decretado por la corona a partir de las reformas borbónicas, el clero, como el grupo de criollos representado por el ayuntamiento de la ciudad, solicitan la reducción de impuestos en repetidas ocasiones. Y pues la respuesta, ¿no? La corona hace el último golpe a la economía de la Nueva España en 1804. Por medio de la Real Cédula de Consolidación de Vales, exige que se hagan efectivas, esto es, que se cobraran las hipotecas concedidas por la Iglesia y que se enviara el dinero para allá, ¿no? a la metrópoli, aunque para ello se tuviera que vender las haciendas. En Nueva España la mitad de las haciendas estaban hipotecadas y esto representaba más de 2/3 del capital productivo. La medida, desde luego, causa una gran irritación. Los hacendados de México, Tehuacán, Valladolid, Pátzcuaro, sumados a los ayuntamientos de las ciudades de México, Valladolid y Puebla, enviaron representantes para pedir la abolición del decreto. Pese a esto, la exigencia real fue ejecutada con desastrosas consecuencias para la economía. Muchas haciendas se rematan y cientos de pequeños propietarios quedaron en la ruina. 5 años después, la regencia ordenó que se dejara de aplicar esta cédula. El sector que no tuvo afectaciones fue el exportador, pues se encontraba en manos de los españoles, lo que hizo más visibles los privilegios entre los que dominaban y acentuó el antagonismo entre los diferentes grupos sociales. Los hechos y los procesos históricos no pueden estudiarse aisladamente. La guerra de independencia no puede estudiarse como un hecho aislado. Para comprender lo que sucede, no basta con saber que en Nueva España los españoles eran privilegiados y que había explotación. Esta situación se prolonga durante 3 siglos, pero llegan momentos en que las relaciones de España con sus colonias y con el resto de los países coadyuvan al movimiento independentista. En 1776, el apoyo de los monarcas de España y Francia a los colonos ingleses buscando su independencia había dejado a las naciones en bancarrota. Muere Carlos III en 1788. El trono de España fue ocupado por Carlos IV, monarca débil, que no supo remontar la crisis por la que atravesaba el imperio después del estallido de la Revolución Francesa y de que Luis XVI ha sido ejecutado. La corona absolutista de España se vio obligada a declarar la guerra a Francia y se enfrasca en una serie de combates que debilitaron su economía
y terminaron con la firma de tratados de paz y el compromiso por parte de España de apoyar a Francia, gobernada por Napoleón, en la guerra contra Inglaterra y la coalición europea. Y es que las guerras, como usted sabe, pues son muy costosas. Primero, la lamentable pérdida de vidas humanas, lo más valioso que se tiene, pues en una nación, lamentablemente, pues ocurre estas pérdidas, pues es verdaderamente horrible. Y luego, pues lo económico, ¿qué le puedo yo decir, no? Napoleón decreta un bloqueo continental contra Inglaterra, eterno rival de Francia. Los ingleses se apresuraron a sitiar el puerto de Cádiz, bloqueando así el comercio con América y debilitando aún más su ya desgastada economía. Fue entonces cuando, para costear los gastos militares, Carlos IV obliga a la Iglesia española y colonial a cobrar los préstamos otorgados y a enviar el dinero a España, provocando desde luego que la crisis económica se extendiera a la Nueva España. Vamos a la ocupación francesa de España, los problemas de legitimidad, el rechazo español y los movimientos autonomistas. Portugal rompió el bloqueo contra Inglaterra y Napoleón se apresura a invadir Portugal a través de España. El gobierno español permite la entrada de las tropas francesas a su territorio y Carlos IV, ante el descontento del pueblo, abdica a favor de Fernando VII, a favor de su hijo. Ante el levantamiento del pueblo, en 1808, Napoleón tomó el poder y obligó a Fernando VII a dejar el trono en manos de su hermano José Bonaparte. El pueblo español desconoce a Bonaparte, a José Bonaparte, y se organiza en juntas provinciales de gobierno que buscaron el apoyo de la Nueva España. Estas juntas vieron en la invasión napoleónica y en la ausencia de Fernando VII una oportunidad para instaurar un régimen constitucional en España. No planeaban derrocar a Fernando, sino simplemente dar el paso hacia una monarquía constitucional. En 1810 convocan a una reunión de las Cortes, integrada por representantes de todas las juntas, incluyendo representantes de la Nueva España. Y esto, pues, culminaría con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812. Vamos a los movimientos autonomistas en Nueva España. Mire, yo le voy a recomendar una gran producción que es Gritos de Muerte y Libertad. El primer capítulo habla del primer sueño. Se la recomiendo, desde luego. Ojalá que la encuentre. Mire, está en YouTube, la puede encontrar bajo la producción, creo, de un banco. Ahí chéquela en YouTube. Y es el primer capítulo, le digo, se llama El primer sueño, en el que pues uno de los condenados, esos que están en el calabozo, en la cárcel, por andar queriendo la autonomía, porque autonomía pues significaba independencia, no era como una especie de sinónimo, pues no les gustó a los ricos y poderosos en ese momento. Entonces pues hacen una propuesta. Era Primo de Verdad, era Melchor de Talamantes, un fraile, y era Azcárate. Ellos proponen al ayuntamiento en conjunción con el virrey, que también estaba más o menos de acuerdo, y pues en ese momento pues se desata la furia de los ricos y poderosos, y no era el momento, vieron amenazados sus privilegios, y pues que me los mandan a la cárcel, al calabozo, y a 2 de 3, por lo menos hasta ese momento, pues les dan cuello, ¿no? A uno lo mataron y a otro lo ahorcaron, y otro es el que está narrando ahí el primer capítulo. Le digo, es una gran serie, Gritos de Muerte y Libertad, véala, porque está muy, muy bien producida, muy bien dirigida, y seguramente le quedará pues cada vez más claro esto de estos movimientos autonomistas en Nueva España, esos primeros intentos de autonomía que, le digo, sonaba independencia, ¿no? Y pues reinaba el caos en la metrópoli. En la Nueva España se forman dos grupos opuestos. Por un lado estaban los miembros de la Real Audiencia, integrada por españoles peninsulares y apoyada por comerciantes muy poderosos que reconocieron a la Junta Suprema Central de España, y que planeaban conservar
a las mismas autoridades hasta que el rey Fernando VII recuperara el trono. Y por el otro, pues se encontraban los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, formado por criollos que se proponían que el virrey se convirtiera en la máxima autoridad política del virreinato en ausencia del rey y que se convocara un Congreso Nacional integrado por representantes de todos los ayuntamientos, pues para que gobernara mientras regresaba Fernando, ¿no? Eso es lo que yo le comentaba de Gritos de Muerte y Libertad en este primer capítulo. Los miembros de la Real Audiencia temían perder sus privilegios y como sabían que el virrey José de Iturrigaray estaba de acuerdo con los líderes, decidieron encarcelarlo e imponer un gobierno represivo representado por un nuevo virrey designado por ellos, Pedro de Garibay, allá en 1808, fiel autoridad de la Junta Suprema Central. A partir de ese golpe de Estado, proliferaron las conspiraciones organizadas por los criollos para formar un Congreso Nacional que gobernara en ausencia de Fernando VII. Ojalá que usted pueda ver pues toda la serie completa de Gritos de Muerte y Libertad, una gran serie, y pues seguramente se encontrará con lo mismo que estamos diciendo en este capítulo de la breve historia. Vamos a la insurrección de 1810 y las experiencias regionales, las conspiraciones, tanto de Valladolid y de Querétaro. La Junta Suprema Central de España decidió sustituir del cargo al virrey Garibay, quien había sido impuesto, y nombrar en su lugar al arzobispo Francisco Javier de Lizana, quien reanuda la labor conciliadora de Iturrigaray con la idea de apaciguar los ánimos, ¿no? Los miembros de la Real Audiencia que pretendían detener la rebelión por medio de la represión, de una fuerte represión, lograron la destitución del arzobispo a favor de Francisco Javier Venegas, quien reinició pues un gobierno represivo. El descontento siguió y se expandió en la Nueva España y las conspiraciones para reemplazar al virrey enviado por la Junta por un gobierno colonial se multiplicaron. En 1809 se organizó en Valladolid, lo que hoy es Morelia, una conspiración encabezada por Fray Vicente de Santa María, José Mariano Michelena y José García Obeso. Estos criollos y miembros del bajo clero pretendían nombrar una junta que gobernara en nombre de Fernando VII. Se descubrió la conspiración y sus miembros, córrele pues, se dispersan, ¿no? Otra conspiración contra el gobierno del virrey, nombrado por la Junta, se organizó en Querétaro en 1810, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y de su esposa Josefa. En ella participan, entre otros criollos, los militares Allende, Aldama, Abasolo, además de varios clérigos, entre los que destacaba el párroco de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla. Los conspiradores planeaban organizar una revolución para destituir a los españoles y organizar una junta nacional que gobernara en ausencia de Fernando VII. Pero pues la conspiración fue descubierta y la Real Audiencia ordena la detención de todos los participantes. El propio corregidor debía detener a los conspiradores, pero Josefa logró enviar un mensaje al capitán Aldama, quien corre hacia Dolores, pero córrele por favor, porque ya los han descubierto en el actual estado de Guanajuato, y ahí Hidalgo, Allende y Aldama deciden adelantar la rebelión. Entonces es aquí, pues también le voy a hacer la recomendación, nada más déjame tomar tantito aquí para la garganta, porque hemos hablado ya demasiado. Entonces, pues le voy a seguir recomendando Gritos de Muerte y Libertad ahora en el segundo capítulo, ¿no? Que se llama, si bien creo recordar, Las conspiraciones de Josefa. Y Josefa, como dice esta narración que estamos haciendo, pues estaban en su casa, estaban pues como una especie de academias literarias, junto con todos los que conspiraban, pero era puertas adentro, ¿no? Puertas adentro estaban conspirando, pero puertas para afuera, pues no se debía de notar desde luego, porque pues los iban a atrapar, pero finalmente, pues ya ve que usted, que siempre hay infiltrados, siempre hay gente que quiere saber qué pasa adentro, ¿no? Alguien que viene del gobierno, que quiere escuchar o que quiere saber, que quiere ver qué es lo que está sucediendo, y finalmente los descubren, y pues la cosa se pone verdaderamente tensa y de nervios,
y tiene que apresurarse Josefa Ortiz de Domínguez en lanzar el mensaje y que llegara a oídos de Miguel Hidalgo y Costilla para que pues se adelantara el movimiento, si no los iban a atrapar y pues los iban a encarcelar y los iban muy probablemente a fusilar, ¿no? A todos los conspiradores. Y le digo, es la serie Gritos de Muerte y Libertad, segundo capítulo, se llama Las conspiraciones de Josefa. Vamos a la primera etapa de la guerra. Es que la serie está muy padre, ¿no? Vamos a la primera etapa de la guerra Hidalgo y la lucha de las clases oprimidas. Sabemos esto: en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llama al pueblo de Dolores a formar una junta nacional que gobernara en nombre del rey Fernando VII con la bendición de la Virgen de Guadalupe. Y pues el pueblo enardecido se unen al movimiento, sale Hidalgo de su parroquia con alrededor de 600 hombres. A los pocos días ya había más de 80,000. Era un ejército de campesinos, no traían armas, no tenían adiestramiento militar, al que se fueron uniendo mineros, trabajadores, artesanos, trabajadores de obrajes, en general hombres explotados de las ciudades y del campo, que estaban considerados por el gobierno de la Nueva España como una muchedumbre de malhechores, ¿no? Eso era para el gobierno de la Nueva España. Y aquí le digo una cosa, también fue pues una cuestión muy obstaculizante y de los problemas que tuvo Hidalgo y Allende y todos ellos en esta etapa, en la primera etapa de la guerra de independencia, porque pues eran personas sí enojadas, ¿no? Con el sistema, con la realidad que se estaba viviendo, y pues no hacían caso. No era un ejército formado para nada, era gente enojada, con piedras, palos, con lo que pudo se fue a la guerra, ¿no? Era pues un pueblo, vuelvo a repetir, bastante enardecido, ¿no? Con las humillaciones que había pasado. De Dolores se dirigieron a San Miguel el Grande. En la capilla de Atotonilco, Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen, que sería el símbolo de la lucha revolucionaria. San Miguel se entrega sin resistencia y también Celaya, mientras pues el pueblo saqueaba la ciudad. Hidalgo recibe el nombramiento de capitán general y Allende el de teniente general de los ejércitos rebeldes. De ahí se dirigieron a Guanajuato. Los mineros, los campesinos pues, la gente de la ciudad se unieron al movimiento, pero el intendente Juan Antonio Riaño pues debía defender la ciudad y él estaba decidido a hacerlo, y pues fue a la Alhóndiga de Granaditas, un almacén ahí de granos, ¿no? La multitud logra entrar al edificio, ahí se fueron todos, ¿no? Logra entrar al edificio y después de ejecutar a 200 soldados y a los 105 españoles que ahí se refugiaban, pues hubo mucho pillaje y saqueo, en lo que puede considerarse como el desahogo por tantos años de explotación. Esa es una explicación que dan algunos textos, ¿no? Y pues fue tanto pues estos acontecimientos sangrientos por esa turba enfurecida, que la aristocracia criolla de la Nueva España pues tenía temor y salió al gobierno del virrey, abandonando la causa de la independencia. El ejército de Hidalgo se dirige de ahí a Valladolid, ciudad que se rinde sin oponer resistencia. Para octubre, el ejército insurgente llega victorioso a las puertas de la Ciudad de México después de derrotar a la guarnición de la misma en la batalla que conocemos como Monte de las Cruces. Pero pues Hidalgo, en esas cosas que uno no se explica o que la historia pues difícilmente puede explicar, porque pues no se sabe qué pensó Hidalgo o qué lo motivó a esta decisión, decide retirarse sin atacar la ciudad. Algunos piensan que temía el saqueo y a la matanza que su ejército había hecho en la Alhóndiga, o que tal vez le preocupaba quedar a merced del ejército virreinal. Calleja se dirigía a la Ciudad de México desde San Luis Potosí, entonces pues no se sabe, ¿no? Hidalgo llega a Guadalajara, donde funda el primer periódico insurgente, El Despertador Americano, y promulga un edicto, un bando declarando la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo que los indios pagaban a los peninsulares, la restitución de tierras a las comunidades y pues no pagar más impuestos sobre bebidas y tabaco.
Los trabajadores, grandes masas de trabajadores alentados por la idea de acabar con la explotación, pues de que habían sido objeto durante siglos, durante 3 siglos se sumaban en forma espontánea a la rebelión, a la insurrección, y ésta se extiende por todo el territorio. Los rebeldes toman posesión de ciudades como San Luis Potosí y Zacatecas, mientras en el sur otro cura, José María Morelos y Pavón, empezaba a levantar a la gente. Y pues mientras la Iglesia Católica excomulgaba a los insurgentes, el comandante de las fuerzas realistas, Calleja, Félix María Calleja, el ejército de él, financiado por ricos hacendados y mineros, recuperaba ciudades en poder de los revolucionarios, derrotando finalmente al indisciplinado ejército de Hidalgo en la batalla de Puente de Calderón, muy cerca de Guadalajara. Los insurgentes huyen al norte en busca de armamento para continuar luchando. En el camino, pues fueron traicionados Hidalgo y sus oficiales, los capturaron, los juzgaron y los ejecutaron el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Las cabezas de ellos, encerradas en jaulas, fueron exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento, ¿no? Y esta fue la primera fase del movimiento de independencia que inició el camino de la lucha por la independencia de nuestra nación. Esta lucha que, como sabemos, pues duró 11 años. Soy Ricardo Isaac, gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Y yo le sigo con mi café. Hasta luego. Bye.